Saludos, mi nombre es Elena Betancourt, estudio Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el método Six Sigma. Primero veremos el temario, lo que es la definición del método Six Sigma, los principios que sigue este método, el método en sí que aplica Six Sigma, que es el método de Mike, las herramientas que utiliza y por último los resultados que se van a ver con este método. Como objetivos tenemos comprender la metodología Six Sigma, analizar el método de Mike y por último conocer los resultados que se obtienen al aplicar esta metodología. El método Six Sigma. Como definición tenemos que es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. Esta metodología está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio a un cliente. La meta que persigue Six Sigma es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos por 1.000.000 de eventos u oportunidades. Se lo conoce como DPMO, entendiéndose como defecto a cualquier evento que en un producto o servicio no logra cumplir los requisitos que nos solicita el cliente. Como principios tenemos primero que es enfocado al cliente, que es centrado en los procesos, que posee una metodología para la realización de los proyectos, que tiene una estructura organizacional, como por ejemplo Champions, Black Belt o Green Belt. La lucha contra la variación, es decir, que lo que buscamos son procesos robustos. Ahora, para entender lo que es Six Sigma, conviene primero entender qué es la variación y cómo se mide. Sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de medición usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad y la dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Entonces, como podemos ver en la imagen de abajo, tenemos tres muestras. La desviación se hace más pequeña mientras menos varían los datos. Como podemos ver en la muestra 1, los datos varían bastante y la dispersión o la variación es grande también. Ahora vamos a definir lo que es el nivel sigma. Este corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso y la media que estamos manejando. Por ejemplo, en la primera tenemos un nivel 3, es decir, que caben 3 desviaciones entre la media de la campana de Gauss y el límite de la especificación. Y en la segunda imagen tenemos ya un proceso Six Sigma, es decir, de nivel 6, ya que alcanza 6 desviaciones estándar entre la media y el límite. Aquí podemos ver el DPO, que es el defecto por millón de oportunidades que habíamos hablado antes, en el cual la mayoría de las empresas apunta a un nivel 3, pero la metodología Six Sigma apunta a un nivel 6. Podemos ver que la mayoría de las empresas tradicionales se encuentran en un nivel 3 sigma, que lo que quiere decir es que se tiene un 6.37% de defectos, que evidentemente la meta es pasar a un nivel 6, que es lo que estábamos hablando hace un momento, con un 3 o 4 defectos por 1.000.000 de oportunidades. Ahora vamos a hablar del método que se emplea en el Six Sigma, que es el método de Mike, cuyas siglas significan lo siguiente. Primero, definir. Vamos a definir lo que es una investigación histórica, es decir, todos los éxitos y fracasos que se han tenido. Vamos a hacer una selección del proyecto, la identificación del potencial que obtenemos, vamos a realizar una evaluación y una priorización del esfuerzo. Y por último se va a definir el proyecto, es decir, los objetivos y un resumen del proyecto. Esto en cuanto a definir. Ahora vamos a ver lo que es medir. En medir se hace lo que es la recolección de la información, el almacenamiento de esta información, la presentación de los datos. Aquí se incluye lo que es la adición de valor, la sustracción de valor, los recursos consumidos y los tiempos del proceso. Se continúa con lo que es el análisis en cuanto a las variables críticas, al mapeo, a la cuantificación,
a la simulación de hipótesis, en lo que abarca lo que es la posibilidad de implementar y los riesgos que se tienen al implementar el proyecto. Como siguiente tenemos lo que es la implementación en sí, en lo que se busca lo que es la optimización del proceso en cuanto a costos y tiempos, el rediseño del proceso y el diseño de experimentos con un análisis estadístico. Y por último, lo que es el control. En el control abarca lo que es un nuevo proceso, todo lo que tiene que ver con documentación y monitoreo. Entonces podemos definir como 5 fases. En la fase de definición se identifican los posibles proyectos del Six Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara su misión y se selecciona el equipo más adecuado para el proyecto, asignándole la prioridad necesaria. Se procede a la fase 2, que es la fase de medición, en la que consiste en la caracterización del proceso, es decir, que se identifican todos los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto o variables de resultado, y los parámetros, o sea, las variables de entrada que afectan al funcionamiento correcto del proceso, y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Como tercera fase tenemos lo que es el análisis. El equipo analiza todos los datos de resultados actuales e históricos y se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones de causa y efecto utilizando herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o los pocos vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En la fase de mejora del equipo se trata de determinar la relación causa y efecto, la relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina lo que es el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. Como última fase tenemos lo que es el control, el cual consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada y el equipo informa a la dirección y se disuelve. Ahora veremos las herramientas que utiliza. Estas herramientas están orientadas al método de Mike. Primero tenemos lo que es la selección y priorización de proyectos, con lo que se realiza a través de una matriz o un diagrama de Pareto. Vemos con la D, que es definición del proyecto, que se puede utilizar el Project Charter o un árbol de CTQ o un SIPOC. En la etapa de medición de variables se puede utilizar lo que es el análisis del sistema de medida, estudios de capacidad como el DPMO que habíamos hablado anteriormente, el CP, el CPK, el nivel sigma y otras herramientas básicas de la calidad. En el análisis de los datos se utilizan herramientas estadísticas básicas y representaciones gráficas, análisis de correlación y regresión, contrastes de hipótesis, diseños de experimentos, DOE, principios Taguchi. En la fase de mejora de los procesos se utiliza lo que es la creatividad y procesos robustos, y por último en la fase de control se asegura la sostenibilidad de las mejoras con gráficos SPC y estandarización. Por último, como resultados tenemos conceptualmente que los resultados del Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro lado también se ahorra en cuanto a los costes que se deriva de la disminución de fallos y errores de los menores tiempos del ciclo del proceso. Es así como las experiencias de ciertas compañías se ha decidido implementar el Six Sigma, lo cual permite indicar desde cifras globales de reducción del 90 y el 100% del tiempo del ciclo de 15 millones de dólares de ahorro en 11 años en el caso de Motorola, aumentos de productividad del 6% en 2 años en Allied Signal y hasta los más recientes de entre 750 y 1000 millones de dólares de ahorro en un año en General Electric. Y eso es todo en cuanto al proceso Six Sigma. Muchas gracias.